Bueno, queridos hermanos, en esta mañana vamos a estar ubicándonos en el libro del profeta Amós, y vamos a estar leyendo el capítulo 3 y los versículos del 1 al 8, amén. Cuando todos los tengan, me confirma con un amén. Libro de Amós, capítulo 3, verso del 1 al 8. Amén. Y dice así la palabra. Llegó ahora la bendición del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Oí estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra si no haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Gloria a Dios por su palabra. Pero antes de meternos al contexto, quiero que resumamos un poco quién era el profeta Amós, de dónde venía y a qué se dedicaba este profeta antes de tener el llamado de Dios. Resulta, mi hermano, que el profeta Amós era un pastor de ovejas. En el libro de Amós, capítulo 1, dice la palabra. Las palabras de Amós, que fue un pastor de Tecoa, profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, y rey de Israel. Esto 2 años antes de que ocurriera un terremoto. En este versículo podemos apreciar aspectos importantes del profeta Amós. Uno, su nombre. Su nombre significa uno que sostiene o uno que es sostenido. Número 2, que era de Tecoa. Tecoa era una pequeña aldea a 7 kilómetros aproximadamente al sureste de Belén, en los límites de Judá. Vemos de antemano que él no era profeta. En el capítulo 7 del mismo versículo nos cuenta que entonces respondió Amós y dijo: Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Haciendo notar su labor como hombre, lo que hacía y a qué se dedicaba. Dice que era boyero, o sea, cuidaba bueyes, pero que también cultivaba higos silvestres, sicómoros. Entonces esto nos da a deducir que por cultivar higos sicómoros, él mantenía viajando mucho, andaba viajando, conocía muchas aldeas, porque su trabajo le hacía llevar a esto. Entonces también vemos que era pastor, y da la gran casualidad que Dios, la mayoría de sus reyes y profetas eran pastores. No es coincidencia. Entonces Dios no lo llamó porque sí, Dios no lo llamó porque a él le plació, no, Dios lo llamó porque primero ya lo había preparado. Lo había preparado en qué sentido, ya él conocía el lenguaje rural próximo que ya estaba manejando. Entonces, de esa manera Dios iba a hablar a su pueblo a través de este profeta, el profeta Amós. El llamado de Amós lo sintió bastante porque él era de Judá y Dios no lo llama a profetizar en Judá. Dios lo llama a profetizar al reino de Israel en Samaria, donde había otro rey, donde se estaban haciendo cosas delante de Dios abominables, donde el pobre era apresado, el rico se aprovechaba mucho del pobre. La palabra nos dice que Dios le encomendó a Israel que debía hacer con los pobres y con sus esclavos, ¿verdad que sí? Pero ellos se habían olvidado de él. Entonces, Amós, al sentir este llamado, pues como todos, si yo estoy nervioso, imagínense Amós cómo estaría, de irme a predicar a otras
tierra y profetizar las calamidades que vendrían a Israel. De antemano que no lo recibieron. En los primeros versículos, de los primeros capítulos de este libro vemos que a Amos no lo trataron de buena manera. Y luego, en los capítulos más adelante, se afirma que lo mandaron a echar fuera, que se fuera y predicara su causa. Que no predicara más ahí. Porque a los profetas del Antiguo Testamento no los querían. ¿Por qué no los querían? Porque su palabra era fuerte. Y Amos sabía que la palabra que Dios le había dado era fuerte. Y tenía que hacerla saber a este pueblo que estaba en desobediencia a Dios. Ahora, vamos a ubicarnos en los dos primeros versículos del capítulo 3. Y dice así la palabra. Oí estas palabras que he hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El profeta hace hincapié acá en unos aspectos de este versículo. Primero, le está hablando directamente a Israel, y a Israel que sacó de la tierra de Egipto. Él nos hace notar que todos son como una familia. Y entonces, en ese sentido de la familia, Dios le dice: a vosotros, a ustedes, que saqué de tierra de Egipto, vengo a hablar estas palabras. Dios viene a hablar estas palabras porque, como ya le había dicho, porque Israel estaba en desobediencia. Lo vamos a ubicar en Deuteronomio, capítulo 15, versículos 12, 13 y 14. Y ahí vamos a ver qué le había mandado Dios a Israel y no estaba haciendo. Y dice así la palabra: si se vendiere a tu hermano en hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no les enviarás con las manos vacías. Les abastecerás liberadamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Claramente, Dios le había dado un decreto a Israel, el cual no estaba cumpliendo, el cual se les había pasado alto y ellos estaban haciendo lo que les daba la gana. Ellos creían que porque eran el pueblo escogido, como lo dice en el versículo 2, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré de todas vuestras maldades. Cuando Dios le habla que ha conocido a Israel, no se está refiriendo de que se había olvidado de todo el mundo. No, eso no era lo que Dios les había hablado a ellos. Pero ellos lo habían interpretado así, de que Dios era solo su Dios y se había olvidado del resto del mundo. Mas sin embargo, en el capítulo 9 de Amos les dice: ¿no son ustedes iguales que los etíopes? O sea, dándole similitud a lo que estoy diciendo. Digo, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíope? Dice Jehová: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Castor y de Kir a los amorreos? O sea, Dios le está diciendo: lo mismo que yo hice con ustedes, yo lo he hecho con otras naciones. Así que no se crean la gran cosota y crean que yo soy Dios solo de ustedes, porque no. El privilegio que ustedes obtuvieron fue el que Dios le había dado la promesa. Entonces, Dios le había dado una promesa y eso sí era con Israel solamente. Dios había hecho un pacto solamente con Israel. Entonces, ahí es donde Dios va y le dice: pero por ese privilegio que yo te he dado, tú tienes una gran responsabilidad. ¿Cuál es la gran responsabilidad de Israel? Cumplir los mandamientos, permanecer bajo la ley de Dios y no oprimir al necesitado, no oprimir al pobre. Antes debía de ayudarle con lo que Dios le proveía. Entonces ellos se habían olvidado de todo eso. ¿Por qué? Porque tenían muchas riquezas. En ese tiempo, en Samaria, en ese reino, había crecido la economía bastante. El negocio, el comercio, lo textil, todo avanzaba
llevó a olvidarse de Dios, a convertirse en un politeísmo y ya no creer en Dios, sino en otros dioses. Entonces Dios les está recordando: ve, yo te rescaté de la tierra de Egipto, y allí te fuiste con las manos vacías. No, de ahí te llevaste riqueza de Egipto. Yo te mantuve y te sostuve por 40 años en el desierto. Te declaré mi palabra, te di mis leyes para que las guardaras, y tú no has cumplido con ninguna de ellas. Te pedí que si un esclavo fuere contigo 6 años, el séptimo lo despidieras, pero como tú saliste de Egipto, próspero también, porque Dios quería una uniformidad, una sola economía, no quería al pobre y al rico en ese mismo escalón. Entonces, ahí es donde viene la palabra fuerte. Y esta palabra, hermanos, bastante fuerte, venir a hablar de castigo. Israel primero no se esperaba que el profeta viniera a hablarles de castigo, porque ellos estaban esperando el día del Señor. Más adelante el profeta les aclara: ustedes están esperando el día del Señor y vendrá contra ustedes también con calamidad, porque no han hecho lo bueno. Entonces, cuando el profeta empieza: os castigaré por todas vuestras maldades, que dice el Señor, es ahí donde viene el gran detalle, porque ellos tenían la falsa deducción. Ellos creían que porque en Jerusalén estaba el templo, nada malo les podría acontecer a ellos. Ellos creían que ya estaban salvos y tenían, como decimos colegialmente allá en Venezuela, tenían a Dios agarrado por la chica. Y eso no era así, mi hermano. Dios no le debía nada a ellos. Antes ellos, al igual que nosotros, les debemos todo a Dios. Dios no tenía ni siquiera la necesidad de volverles a advertir de esto, porque ya había mandado a muchos de sus profetas y ellos no habían querido prestarle atención. Pero Dios, porque es misericordioso, porque su amor es grande, Él volvió y les da hasta explicaciones del por qué los van a ser castigados. Entonces, ya el profeta se encontraba, ya se había metido en el meollo, ya se había encontrado un problema con este pueblo. Ahora tenía que ratificar que Dios lo había llamado, tenía que dar a entender que si era Dios y que no había sido Él. Y entonces el profeta Amos inicia en el capítulo 3 de Amos, inicia con unas preguntas muy buenas, unas preguntas retóricas, y a la vez causan una causa y un efecto. Entonces el profeta Amos arranca con esta primera pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Se responde sola, ¿no? Esa palabra, todas las palabras del Señor se responden sola si estamos atentos y tenemos una comunión con el Señor. No pueden caminar dos de la mano sin antes, ponerse de acuerdo. Entonces ahí vemos la causa y el efecto. La causa está caminando, la causa que van a caminar, el efecto, ¿por qué? Porque se pusieron de acuerdo. Entonces, ya hay una causa y un efecto. El versículo 4 dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber apresado? No. Un león no va a apresar sin antes haber agarrado la presa. De lo contrario, ¿qué pasaría? Se le escapa la presa. Entonces, la lógica del juicio de Dios está clara. O sea, les habló conforme a su dialecto, a su entendimiento, conforme a como el profeta también estaba trabajando. No le hizo preguntas de otro mundo, de otro idioma, no. Les habló conforme a su idioma para que no tuviera excusas: que yo no entendí, Señor. ¿Y qué me querías decir tú con ese profeta? ¿Qué me querías decir tú con ese siervo, Señor? Yo no entendía nada. Y sí, no me vas a entender nada porque no estabas caminando bajo la obediencia de Dios. No había un acuerdo con Dios. Y si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, lastimosamente no podremos ni caminar juntos ni entender su palabra. Amén. Entonces dicen amén. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo: ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresara? Tampoco, no va a dar el leoncillo su rugido. ¿Por qué? Hablándolo en sus términos de animal, el leoncillo está esperando en su cueva y
la leona lo ha instruido como madre de que él tiene que esperar a cuando llegue la presa para él poder lanzar su rugido. Él no va a ponerse a alertar porque si no, se acaba la casa. Y si está muy cachorro, puede terminar siendo casado él también. Entonces, Dios le hablaba con una naturaleza muy específica que entendiera tal cual era el punto. ¿Qué iba a hacer Dios y cómo iba a llegar a él? Sigue diciendo en el versículo número 5. ¿Caerá el ave sobre la tierra sin haber cazado? Tampoco, no va a caer el ave si no hay una presa ahí, si no hay una carnada, ¿cierto? Nosotros sabemos que está el pecado afuera. Ahora, ¿nosotros podríamos caer en el pecado? Sí, pero ¿por qué? Si nos alejamos de Dios. Porque la carnada está allá afuera. Decisión nuestra si nosotros vamos allá y caemos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué debería hacer Dios ahí? Lo que dice en el siguiente versículo. En el mismo versículo siguiente. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El lazo no se va a soltar de la tierra si no ha atrapado algo. Si un cazador coloca una trampa, él espera y si se levanta es porque atrapó algo. Si no pasa nada con esa trampa, ¿qué va a hacer el cazador? Él se va a ir a buscar en otro lado de donde pesca y donde pesca y se va a quedar donde case, ahí es el punto. Entonces, Dios le está diciendo, bueno, ustedes cayeron, como ustedes ya cayeron, yo no tengo otra opción, porque no me quieren hacer caso sino levantarlo, sacarlo de esta tierra. Básicamente lo que le estaba hablando era directo. Un cazador viene contra ustedes, han caído, entonces yo tengo que levantar todo este pecado, porque si no, imagínense si Dios hubiera permitido ese pecado de Israel y lo hubiese dejado que ellos siguieran eso. ¿A dónde hubiéramos caído hoy? ¿Dónde estuviéramos? Si este era un pecado que no venía desde ahorita, desde, pongámoslo de la Torre de Babel, cuando empezaron a crear la Torre de Babel, ¿por qué hicieron eso? Se les había olvidado que el diluvio lo había hecho ¿quién? El Señor, para eliminar a toda esa generación perversa. Entonces ellos tuvieron la idea loca de seguir a otros dioses y decían, no, fue el Dios de las tinieblas, entonces vamos a hacer un altar al Dios del sol. Y ellos pretendían llegar al sol haciendo esa torre. Ellos no hicieron esa torre con un escape por si llegaba otro diluvio, no. Ellos querían hacer un altar para ese Dios del sol. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues, oye, si los dios entonces no van a llegar, se van a morir todos antes. Entonces, descendamos y confundamos. Y de ahí salieron todos estos idiomas que Dios hoy nos ha regalado, ¿no? Entonces, Israel venía desde hace mucho tiempo pecando contra Dios. Y aún así Dios tiene misericordia. Mira las palabras que usan, no son de una vez que ya tú tienes 40 años más preso o te agarra la silla como agarran en Estados Unidos. No, Dios les empieza a hablar y aún así está hablando y esto no pasa de una vez. Esto tiene algún tiempo y luego es que pasa. Dios les está advirtiendo de que ellos van a pasar calamidades y que aparte van a vivir en cautiverio. Más adelante el libro de Amos nos explica. Él sigue diciendo en el versículo número 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Todo lenguaje ya lo conocía Israel. Para Israel tocar la trompeta era un símbolo de guerra, lo usaron para ganar batallas. En el templo se reunían y tocaban las trompetas para que escucharan que estaban alabando a Dios. Pero en este caso, Israel no estaba alabando a Dios, no estaban en guerra en ese momento, estaban viviendo de lo más relajado, podríamos decir, que se habían olvidado de Dios. Entonces, vemos que la trompeta no se va a sonar y nadie se va a alborotar. Y ahí el pueblo empezó en alerta. Y ahí el pueblo empezó a notar de que, oye, Dios nos ayudó en Jericó, tocamos la trompeta y los muros se cayeron. Nos dio la victoria a nosotros. Y también ayudó a Gedeón. Oye, Gedeón peleó con 300 hombres y solamente hizo que tocar la trompeta esos 300 hombres y ganar.
¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasará con nosotros? Entonces el profeta les estaba hablando muy claro y les estaba diciendo la causa de sonar la trompeta va a llevar al juicio de ustedes. Cuando escuchen la trompeta, alármense, porque Dios ha llegado contra ustedes y por ustedes. Y de Dios nadie se puede salvar. De Dios no se escapa nadie. Por Él es la salvación, de Él es la salvación. Fuera de Él no hay salvación. Entonces, del versículo 3 al versículo 6, el profeta está haciendo una serie de preguntas con causa y efecto en esas preguntas. Entonces, en esa causa y efecto de estas preguntas, le abren a él los dos versículos finales que vamos a estar leyendo hoy, que sería el 7 y el 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí nos vamos a detener un poco y vamos a entender al profeta. El profeta estaba peleando, el profeta tenía que validar que él era profeta, el profeta tenía que validar que era Dios el que le estaba hablando. Y él le dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. O sea, el profeta está diciendo, no fue que yo me las inventé, no fue que yo me paré una mañana y dije, yo voy a profetizar en contra de Israel, porque me nació y entonces yo voy a ir a profetizar en contra de esa nación. No fue así. El profeta está afirmando que el Señor da su palabra a sus siervos. Entonces el profeta le dice, si Jehová me está dando su palabra, si Jehová me está dando el llamado, porque yo voy a ocultarlo. Si Él no nos lo está ocultando a nosotros, si Él se nos quiere hacer saber, ¿quién soy yo para no hacérselo saber? Amén. Entonces, el profeta Amós sabía que era desobedecer a Dios, no porque Él lo haya hecho, porque en los escritos estaba de que había muchos profetas que habían desobedecido a Dios. El más común, y todos sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Y a Jonás, ¿qué le terminó pasando? Se lo comió el gran pez, duró 3 días, tuvo que arrepentirse. Pero hubo otro, quizás no muy común para algunos, para otros sí, que fue el profeta Balaam, vidente, hablaba con los ojos abiertos. Este también desobedeció a Dios. Entonces, este profeta nos narra la escritura de que fueron a él a pedirle que maldijera al pueblo de Israel. Y él dijo, bueno, voy a consultarlo con Dios y a ver qué me dice Dios. Fue y lo consultó con Dios y apenas Dios le, ¿qué está haciendo? ¿Quiénes son esos? Prácticamente ahí como parafraseando ahí el texto. No, echarlo fuera. Dios le dijo que no, ¿cómo vas a maldecir a mi nación? El profeta fue hacia ellos, le da el mensaje, pero esta nación le llegó con riqueza, le ofreció maravillas que delante de los ojos humanos cualquiera codiciaría. Entonces este profeta codició esas cosas y ahí cayó en el error, porque Dios no es hombre para mentir, y si Dios ha dado una palabra, ¿quiénes somos nosotros para irle a decirle al Señor, preguntarle de nuevo, ¿será que sí, Señor? O sea, el Señor se va a arrepentir de su palabra, de lo que Él ha mandado y ya, para dar una razón a nosotros. Entonces el profeta volvió a ir a donde Dios a preguntar si él podía ir. El Señor esta vez le respondió, pero no le permitió que maldijese a Israel. Más adelante nos cuenta la historia de que hasta la burra le habló, o sea, ya le debía, que casi se mata. Entonces la burra le habló y ya le debía la Biblia, ahora también a la burra del profeta. ¿Y cómo terminó la historia de este profeta? Murió a espada. Cuando vinieron, estuvieron en guerra, él murió a espada. ¿Por qué? Por creer la idea de que Dios iba a revocar su palabra contra su pueblo, ya habiéndole dicho a él que Dios, él no iba a dejar maldecir a su pueblo, porque su pueblo era su nación santa, que él había escogido. Entonces, el profeta le dice aquí claramente que
él no es profeta porque él se inventó el título, que Dios lo había mandado a profetizar. Y si Dios le había dado la orden de profetizar, ¿quién era él para no hacerlo? Él tenía que ir y profetizar las calamidades que Dios iba a traer contra este reino, el reino del norte. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Lo mismo, básicamente lo mismo. El Señor está hablando y yo tengo que acudir a su llamado. Esa falsa idea que ustedes tenían de que Dios no iba a venir contra ustedes, ya se les iba a voltear. Porque Dios no está de acuerdo con el pecado. Hay una frase que es muy popular, muy común que usan, que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Yo no sé si ese libro es suponía, tú dirías, quién diría, porque eso no está en la Biblia. Ningún texto bíblico habla de esa frase, yo no la encontré, por lo menos no la conseguí esa frase. Entonces, no podían pretender, si estando en desobediencia contra Dios, ellos iban a ser favorecidos por Dios. Israel se encontraba en una serie de pecados. Israel se había olvidado de que tenía que estar de acuerdo con Dios y no Dios de acuerdo con él. Israel había perdido la comunión con Dios. Y esto le pasó por eso, y a nosotros también nos puede pasar, hermano. Ellos recibieron la promesa, ellos debían de caminar en esa promesa conforme a la palabra de Dios. Nosotros todos hemos sido salvos por la gracia del Señor. Pero si nosotros también descuidamos ese favor que Dios ha hecho para con nosotros, entregarnos a su Hijo para morir por nosotros, ¿será que a nosotros nos va a ir bien? Pues si Dios no perdonó a Israel de su pecado, tampoco lo hará con nosotros. Entonces, la comunión con Dios es muy importante. Si no estamos en comunión con Dios, no vamos a estar en comunión en nuestra casa, no podremos estar de acuerdo con las decisiones que tome el pastor o el líder de la iglesia, porque estamos en desobediencia, porque queremos vivir conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos. Entonces, la base y el texto principal es la comunión con Dios. Dios dijo en su palabra también que cuando dos se unen y hablan a Él, todas cosas pasan, cosas buenas pasan. Y en Hechos 2:1 dice que recibieron poder cuando ¿qué? Cuando estaban juntos. Y no estaban juntos porque querían, no estaban juntos porque tenían una buena comunión. Tenían unos lazos de hermandad muy firmes, muy fuertes. Y entonces estos lazos ya los había perdido Israel. Entonces, tanto fue así que se entregaron a otros dioses. Y Dios les viene a recordarles primero antes de traer su juicio contra ellos que están haciendo lo malo. Hubiera sido distinta la historia si Israel se fuese arrepentido, si Israel fuera aceptado a alguno de sus profetas que vinieron a predicar, si Israel no le fuera dicho vete y no prediques más acá, o si Israel fuera abierto su oído, como dice la Escritura. Cuando oigan la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ellos oyeron la voz del Señor de primera mano. Entonces, ese gran privilegio que Dios le había entregado no era para creerse la mayor cosa del mundo, no era para que anduvieran en placeres deliberadamente, era para que anduvieran conforme a la voluntad de Dios. Entonces dicen amén. Hermano, esto no es más sino que recordarnos a nosotros que este juicio se hizo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Pero su palabra es para siempre. No porque ya este juicio haya pasado, tendríamos que olvidarnos de este juicio y decir, bueno, eso pasó, eso no volverá a pasar. No. Su palabra está vigente. Y si nosotros, como creyentes, actuamos como actuó Israel, Dios también va a venir contra nosotros. Como leímos en los versículos empezando, en Romanos 11, del 16 al 24, vamos a continuar. Romanos
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a las raíces, sino las raíces a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serás injertado en su propio olivo. Amén. Sí. Esa bendición que Dios nos ha dado, eso que Dios nos ha entregado de ser salvos por medio de su Hijo Jesús, al igual que le entregó a Israel, de ser su pueblo escogido, no es para que nos jactemos, no es para que vivamos una vida desordenada, es para que andemos conforme a su palabra, es para que vayamos y demos la buena nueva de salvación. Si nos empezamos a jactar, vamos a caer en el mismo error que Israel cayó. Y es tremendo hablar de profecía contra el pecado. Casi nadie le gusta hablar, porque es fuerte, es duro llegar y pararse acá y empezar a predicar y decir, no estoy diciendo que Filadelfia está en pecado, sino que es una palabra que nos lleva a hablar de eso, del pecado, y por ende recordarnos que si no estamos en pecado, sigamos así, sigamos sin el pecado. ¿Qué nos impide seguir avanzando en la obra del Señor? Y pensemos en ese momento. ¿En qué nos impide avanzar en la obra del Señor? ¿Qué nos está impidiendo en esta mañana que nos sujetemos a su voluntad? Porque nosotros no podemos estar, nosotros tenemos como un trono, nos sentamos en ese trono, entonces cuando necesitamos de Dios nos paramos, sentamos a Dios, buscamos a Dios, Dios misericordioso viene y se apodera de nuestra vida. Pero ya Dios nos salvó, paramos a Dios, nos volvemos a sentar. Dios nos va a dejar con nuestro libre albedrío. Ya lo volvemos a llamar porque no somos capaces de vivir sin Él. ¿Cuántos aquí son capaces de vivir sin Dios? Ay, ¿cuántos son capaces aquí de vivir sin Dios? Digan, yo no. Digan a que está a su lado, yo no. Y pregúntale, ¿y tú? Yo tampoco, yo no soy capaz de vivir sin Dios. Entonces, estamos en ese tira y escoge con Dios. Siéntate, párate, siéntate. Ya lo último decidimos es, yo me siento aquí, Señor, siéntate ahí al ladito mío. Desde ahí me pueden ir. No, es completo, hermano. Usted tiene que agradar a Dios completo, en santidad y en obediencia. Usted no puede agradar a Dios por ratico, usted no puede agradar a Dios porque hoy es domingo, porque se nos metió en esa idea loca en la cabeza de que yo puedo hacer las cosas bien el domingo y de lunes a sábado, no importa lo que pase, no importa lo que yo esté haciendo, porque Dios dio a su Hijo para morir por mí. No, es falso, hermano. Y si alguien le viene a hablar y le dice, sí, hermano, lo puede hacer, repréndalo. El hermano está equivocado. Que así como Dios ha hecho juicio contra Israel, lo va a hacer con nosotros. Su palabra lo dice, no lo digo yo. El Señor tiene que tener el poderío total de nuestras vidas, no a medias. No podemos estar arrodillados entregándole al Señor, Señor, quita esto de mí. No, esto no, porque esto me agrada a mí. Señor, cambia a mi hijo, pero yo le voy a permitir a mi hijo que él venga a mi casa y haga eso. No. Como padres responsables, somos responsables de lo que nuestros hijos hagan. Ya cuando ellos crezcan y se casen, ya es otro cuento. Pero mientras ellos están en casa, es
cuidado de cada uno de nosotros. Yo por lo menos tengo 6. Dios me va a dar cuenta de eso. Dios me va a dar cuenta de eso. Me va a pedir cuenta de eso. Y si yo no he instruido a mis hijos en la palabra, ay de mí, como dice el profeta. Ay de mí si yo no predicaré la palabra de Dios. Yo no puedo callar mi boca porque me da pena, que me da nervio, porque es que no, en la casa no hay comunión. Pues si no hay comunión en tu casa, empieza ahorita, empieza desde ya a ponerte de acuerdo con Dios, empieza desde ya a entregarle tu vida a Dios, a arrodillarte y a clamar a Él. Porque aún en las angustias es cuando más debemos alabar y glorificar al Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Cuando estemos por diversas pruebas, ¿esa es la canción? Ay, no. Bueno, para el ensayo del hermano X, por favor, me enseña la canción. No, pues en serio, hermano. No podemos andar en eso. Es que no se puede, o sea, no hay una razón lógica que alguien venga y me diga, yo le voy a trabajar a Dios a mitad de tiempo. Mi vida va a ser los domingos. Los miércoles no, los miércoles no puedo. Y los sábados, no, los sábados, yo el sábado me tengo que parar tarde. ¿Por qué? Porque es que yo trabajo de lunes a viernes y el sábado es para descansar. Dios mira el sacrificio que hacemos cada uno en obedecerle y alabarle. Y yo me incluyo, yo soy el primero, porque yo lo he hecho. Nosotros no podemos hablar de cosas que no hayamos vivido. Siempre nos pasan a nosotros primero. Y Dios siempre da la palabra acá, a nosotros primero. Cuando Dios me habló en esta palabra, y eso hace como un año, yo creo que más pasará. Y Dios me da el versículo, el capítulo 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y yo pensaba en eso. Y no es mentir, no es por esconder nada. Nosotros estamos casados, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Tenemos nuestra diferencia, como todo matrimonio. Esas diferencias hay que ponérselas a Dios y dejárselas a Dios. Hemos tenido diferencias, sí, pero ahí vamos. Lo que a ella no le guste, ahí vamos a hablar. Pero eso, si lo dejamos así, eso influye también en nuestros hijos. Y mucho. Influye en la vida cristiana. Y bastante. Y cuando no tenemos el acuerdo con Dios, hermano, estamos mal. No podemos estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Nosotros somos más favorecidos que Israel. ¿Por qué? Porque ya está escrita. A Israel le llegaba de pedra. Llegó un profeta y empezó a darle pedra a Israel. Ya nosotros las tenemos escritas. Desde Génesis y el Apocalipsis habla de Dios. Habla de su amor, pero también habla de que no está con él, viene la ira contra él. Entonces, si Israel no tenía excusa, porque Dios los había liberado, ¿será que nosotros tendremos excusa? No tenemos excusa. Y aún, si quisiéramos presentar una delante de Dios, no lo hagamos. Porque Dios nos ha dado el tiempo. El mayor milagro que hace Dios con nosotros es que cada uno estemos aquí hoy. Este es el primer milagro. Todos los días Él nos sostiene, nos da la vida, nos da el aliento. La palabra dice que mientras tengas casa y sustento, comida, estar contento, porque lo demás es añadidura. Entonces, si tenemos donde dormir, hay muchas personas en la calle, yo me he encontrado con muchos de mi edad, más menores que yo, he hablado con él, y qué tristeza, hermano, porque ellos en su mundo no razonan. Yo me conseguí uno hace como un mes y hablaba como mi hijo Ricardo, o sea, no tenía el entendimiento, no se le había desarrollado ese entendimiento. Luego de tanto que se mete, tantas cosas que consumen en la calle. Y él me decía era que mamá se ha ido, me hace falta mamá. Mi papá nunca lo conoció. O sea, es como que si yo estuviera hablando con mi hijo y me diga, te fuiste papá o algo así, yo sentí un dolor tan grande. La importancia es que los padres estemos en los caminos del Señor. Porque ahí es donde tenemos la seguridad y ahí sabremos que no nos vamos a desviar y no vamos a dejar que nuestros
nuestros hijos se desvíen. Entonces, pensar en esas cosas, hermano, nos ayuda a reflexionar qué nos impide hoy entregar nuestra vida al Señor. Son importantes, pero también aplicarlas es lo más importante, es lo que quiere el Señor en esta mañana. Que todos entreguemos nuestra vida en comunión con Dios. Que le dejemos todas esas cargas a Él y que Él sea obrando en cada una de nosotros. Para resumir, hermano, tu relación especial con Dios no te exenta de la disciplina. Es decir, hoy día existe la modernidad, como le estaba hablando, y digamos a la iglesia y todo lo que da. Ahora, no esperes las bendiciones de Dios si no estás cumpliendo las expectativas de Dios. Tú no tienes que cumplir las expectativas de tu líder, tú no tienes que cumplir las expectativas de tu pastor o de alguien que te esté instruyendo. Tú tienes que cumplir las expectativas de Dios, de todo lo que dice su palabra, sin comerte un versículo, ni una tilde, ni una jota, nada, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque no nos guste el juicio de Dios va a venir. Cada día la venida del Señor está más cerca. Entonces debemos primeramente agradar a quién? A Dios. Como hijos de Dios, como su pueblo, su nación santa, su real sacerdocio, somos buenos y prontos en demandar. Señor, quiero esto, Señor, dame aquello, Señor, ayúdame con esto. Señor, tú lo puedes. Somos buenísimos en eso. Cuando digo que decir, yo declaro, somos buenos para declarar bendición, yo declaro, pero también seremos buenos para seguir la voluntad de Dios. También somos buenos en ese aspecto, en la obediencia. Como que no. Bueno, un poquito, Señor, porque no es fácil ser obediente, no es fácil. El Señor no dijo que iba a ser fácil su palabra, que llevar su palabra, eso no iba a ser fácil. En el mundo tendría aflicciones, pero descuida, que vencido el mundo, dice el Señor. Entonces, si vas a declarar palabras y a exigir al Señor, cumple con el Señor. Primeramente, cumple con el Señor todo lo que tú le has prometido. Señor, yo voy a cambiar esto, Señor, yo voy a hacer esto, Señor, ya voy a ir allá, yo voy a estar acá. Cumple primeramente con el Señor. Porque recuerden, Dios no nos debe nada a nosotros le debemos al Señor. Y seguiremos debiéndolo en esta y en la otra vida. Siempre vamos a estar en deuda con Dios. O hay alguno acá que pueda dar la vida por Dios y Dios le va a decir, tú me salvaste a mí. No. Podemos morir en batalla allá afuera predicando la palabra de Dios. Sí, podemos. Pero eso no quiere decir que nosotros hicimos el sacrificio que Cristo hizo. No, ese es un sacrificio único. Solo Él lo pudo hacer y solo Él lo hizo. Y lo que nosotros hagamos es obedecer a Dios, es obediencia a Dios. No para devolverle el favor, Dios te voy a devolver el favor, no. Es obediencia. Es el amor que Dios ha implantado en cada uno de nosotros que nos conlleva a eso. Espero que esta mañana, hermanos, meditemos en esta palabra, sigamos estudiando más la Escritura y que no nos quedemos solamente con esta porción que Dios ha traído hoy, sino que avancemos cada día más en su palabra, que hagamos entender al mundo que sí hay un juicio. Primeramente hay que hacer entender que hubo un juicio, pero también que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios nos ha llamado a una nueva vida, que Dios no se alegra cuando manda a un siervo a decir, bebé, va a venir calamidades contra ti, que el siervo tampoco está alegre de recibir esa palabra y decir, Dios me ha hablado contra esto. No, que ellos entiendan que Dios tiene una gran tristeza por ese pueblo, por esas personas que aún no han querido ser alcanzadas por Él, que aún no les ha placido entregar su vida a Él. Porque es duro, hermano, estar aquí parados y solamente dar palabra de calamidad. Dios no quiere dar solo palabra de calamidad, pero Dios nos quiere enseñar que si su amor es grande, su misericordia es grande, también lo va a hacer su juicio contra todo aquel que no esté en obediencia a Él. Amadísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu misericordia, Señor.
Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque cada día traes tu palabra, Señor, a tus hijos, Señor. Cada día nos hablas más, nos alientas más, Señor. Padre, te quiero pedir en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos cada día, Señor. Que no nos dejes salir, Señor, de tu palabra, Señor. Que no nos dejes salir de este lugar si tu presencia no va con nosotros, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Sigue llenando sus vidas, Señor. Sigue tocando sus corazones, Señor. Sigue avivando ese fuego que hay en cada uno de ellos, Señor. Padre, te doy gracias por cada líder, Señor. Por cada hermano adulto mayor que está aquí, por cada anciano, Señor. Por el cuerpo pastoral, Señor. Te pido, Señor, por el pastor Alejandro, Señor. Y por su esposa, Señor. Padre, te damos gracias porque lo has sostenido tú siempre, Señor. Y lo sigues sosteniendo, Señor. Te doy gracias por la vida de la hermana Yamile, Señor. Padre, tú conoces su proceso, Señor, y tú tratarás en ese proceso, Señor. Creemos, Señor, que tú la harás libre, Señor, de eso, de esa calamidad, Señor, que ha venido contra ella. No porque tú la hayas puesto, Señor, sino porque son consecuencias también, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Y el enemigo también a eso se opone, Señor, y trae contra nosotros también enfermedades, Señor. Pero grande eres tú que permites, Señor, porque en ti podemos soportar eso, Señor. Porque nos enseñas que en ti, Señor, podemos superar cualquier adversidad, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esa sierva, Señor. Por su hija, Señor, te pido, Señor, seas tú guardándole, Señor, y seas tú haciendo de ella una gran ministra para tu gloria y honra, Señor. Padre, en unión, Señor, con mis hermanos, Señor, nos elevamos en oración a ti, Señor, para que seas tú, Señor, llevándonos, Padre Santo y bueno, a todas estas personas, Señor, que están allá afuera, Señor. A todas estas personas que no han conocido de ti, Señor. Padre, que necesitan saber de tu palabra, Señor. Que necesitan saber, Señor, de tu amor, Señor. Y que necesitan saber que si desprecian tu amor, Señor, están despreciando a ti y que el juicio vendrá contra ellos, Señor. Capacítanos cada día más, Señor. Y, Señor, seas tú cada mañana, Señor, haciendo resplandecer el sol sobre nuestras vidas, Señor. Que tu palabra dice que hace resplandecer el sol tanto a buenos como a malos, Señor.